Tenemos en los estudios de Panamericana Televisión al ministro de Justicia, el señor José Tello Alfaro. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes. Bien, muchos temas que analizar. Sabemos que ha estado de viaje en Huánuco y Ayacucho liderando estas mesas de diálogo. Cuénteme cómo ha sido la recepción por parte de los manifestantes y de las personas que están solicitando, bueno, adelanto de elecciones y otras demandas. Perfecto. Acá es bien importante señalar algo. Estos viajes los hacemos en equipo. O sea, salimos un grupo de ministros, por ejemplo, para Huánuco tuve oportunidad de viajar con la ministra de Agricultura y recientemente para Ayacucho con ella nuevamente y con la ministra de Salud. Y en este caso, el común denominador es que la gente realmente lo que quiere es que en el país las cosas se calmen, pero también con cierta claridad sobre algunos temas como los que he mencionado, si quieren adelanto de elecciones. Además también lo que está buscándose mucho es que las autoridades, y ese es un común denominador, se preocupen por las necesidades del peruano promedio. Mira, algo que por ejemplo sucedió en Ayacucho y que yo de verdad creo que como todo peruano sentimos es el dolor de la gente por la pérdida de sus seres queridos. Nosotros hablamos de un apoyo económico, pero también acá hay que ser bien claros en algo. El apoyo económico puede menguar una situación, pero finalmente nada va a restituir a una persona que tiene esa pérdida de un ser querido. De acuerdo y con en usted. ese sentido, de verdad, me parece que los peruanos debemos apostar, ¿ya? Porque estas cosas no se vuelvan a dar. O sea, debemos canalizar la protesta en el espacio que corresponde, que es la protesta legítima, sin caer en violentismo. Con violentismo no logramos nada. Y lo que tenemos que hacer ahora es que el país termine de llegar a un punto de entendimiento y que realmente pues podamos seguir avanzando como sociedad. Hay algo que es importante, y lo mencioné hace un ratito, era el punto de las necesidades. Como Estado, por ejemplo, y por eso viajamos ministros para ver los temas sectoriales y otros temas más, por encargo de la presidenta Boluarte, lo que vemos es que pistas, veredas, canales de regadío, qué hacer con la sequía, qué hacer si no tengo una defensa jurídica, o sea, cosas así que nos atañen a los sectores. Nosotros, por ejemplo, desde el lado de justicia estuvimos viendo temas como los defensores de oficio, temas como el hecho de también la entrega de bienes incautados a determinadas comunidades, la atención del tema carcelario, pero también los demás sectores estuvieron en lo suyo como agricultura y salud. Incluso en Ayacucho trasladamos personas desde Huamanga hacia Lima por un tema de emergencia. Entonces, me parece que se están dando condiciones para que poco a poco dialoguemos. Prospere el diálogo. Y ahí es muy importante señalar que el diálogo, y lo resalto, 3 niveles, nacional, regional y municipal. Quería incidir en el tema de, lamentablemente, las personas que han perdido la vida. Lo lamentamos profundamente porque es una situación de violencia entre compatriotas, ¿no? También hay policías que están graves, es una situación que se ha descontrolado en varios puntos del país. Y en Ayacucho, exactamente, inclusive varios menores de edad. Entonces, queremos saber si ustedes ya están realizando las diligencias pertinentes para entender bajo qué circunstancias ellos pierden la vida, porque usted habla de un bono para sus familias, pero sin lugar a dudas eso no resuelve ni va a suplir una pérdida de una vida humana. Claro, un apoyo económico que, o sea, justamente la misma línea de lo que señalas, o sea, no va nunca digamos, a resarcir, pero sí por lo menos a menguar algunas necesidades que pudiesen darse. Y algo importante, los hechos ocurridos en Ayacucho y en otras regiones donde hemos tenido pérdida de compatriotas, ya son hechos que son materia de esclarecimiento. Eso no es que nos corresponda a nosotros totalmente, o sea, es algo que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio Público, que está abocado justamente en lograr esclarecer los hechos y determinar, de ser el caso, responsables. Lo que sí hay que ser bastante claros es que en el Consejo de Estado, los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, junto con los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, estuvimos involucrados en un proceso que es importante porque, de acuerdo a nuestras competencias, asumimos roles en esta crisis. Para tomar acción. Esta es una crisis que tiene una respuesta multisectorial.
Y que se necesita urgente porque hay muchísimas demandas. Claro. Ministro, también quisiera aprovechar de consultarle su opinión respecto a este adelanto de elecciones, porque la Presidenta de la República en una segunda instancia dijo, bueno, tal vez a fines del 2023 debido a estas necesidades de la calle que están exigiendo que sea lo antes posible, pero en términos prácticos y de cronograma, ¿es viable que se adelanten unas elecciones para fines del próximo año? ¿Usted qué consideración tiene al respecto? Porque al parecer no opina igual que la presidenta. No, al contrario, vamos a ser bien claros. A ver. Cuando la presidenta Boluarte asume, habla incluso un mandato hasta el 2026, cosa que es legítima. ¿Por qué? Porque en una sucesión presidencial, si el presidente renuncia o es vacado, asume la primera vicepresidenta o en su efecto el segundo vicepresidente. Entonces, esa fórmula presidencial es elegida por 5 años, desde 2021 a 2026. Luego la presidenta habla de adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque siente que se necesita recomponer la representación nacional. Y acá hay que tener en cuenta algo que también es bueno que lo sepan los televidentes, Por supuesto. porque nosotros elegimos presidente en las urnas y parlamento en las urnas. Son elecciones separadas. No es como en otros países, por ejemplo, donde tienes al Parlamento que te coloca al jefe de gobierno. No, acá es distinto. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir con un mandato constitucional de ejercer el gobierno durante 5 años. Pero la presidenta se dio, cuenta de que por la viabilidad del país en el corto plazo, por la gobernabilidad, tenía que hablarse ya de un adelanto de elecciones. Entonces, en Consejo de Ministros se encarga justamente al Ministerio de Justicia para que elaboremos una propuesta. Un plan de acción. ¿No? Porque en principio ya había dicho 2024, ¿no? Es que lo que pasa... Y después cambió de idea. Pero ahí viene, vamos un poco a la secuencia. ¿Ahí qué viene? Ahí lo que viene es una propuesta técnica que habla de elecciones en abril del 2024. Organizadas. Y que por si acaso está presentada en blanco y negro, tal cual, formalmente, ante el Poder Legislativo, el cual también nos citó para poder explicar sobre sacarse la propuesta junto con los organismos electorales. Nosotros lo cumplimos ese mandato la semana pasada. Pero nuevamente retomando, la presidenta entiende de que este cambio tiene que ser lo más rápido posible. Entonces ella señala, si es el 2023, que sea el 2023. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde el Ejecutivo, y el mensaje claro de Dina Boluarte va en ese sentido, si tiene que ser el 2023, será el 2023. ¿Pero técnicamente se puede llevar a cabo? Sí, siempre y cuando... Es viable. Pero claro, pero con ciertas consecuencias. Por ejemplo, si se trata de una elección en el 2023, evidentemente vamos a tener que tener normas especiales para llevar adelante esa elección y suprimir algunos procedimientos en el camino y también dejar de lado quizás algunas reformas políticas. Eso es lo que le quería Entonces, consultar. a eso vamos. Si lo hacemos hacia el 2024, evidentemente se puede incorporar hasta una reforma política. O sea, hay, como se dice, para poder trabajar el tema, pero en lo que sí hay que ser bastante claros es, este gobierno que ya asumió que es de transición desde que admitió el adelanto de elecciones, es un gobierno que lo que quiere es que realmente la población sienta credibilidad en sus autoridades. Y es necesario. Y cuando usted habla de la reforma política, ustedes han presentado un proyecto de ley al Congreso de la República. ¿Qué han puesto en esta reforma política? ¿En qué consiste? Algunos incisos que podamos tener en consideración. No, a ver, vamos a separar también acá las cosas. Nosotros nos hemos centrado en el adelanto de elecciones. El proyecto de ley que hemos presentado única y exclusivamente va hacia lo que es el adelanto. ¿Por qué? Porque las reformas ya hay algo avanzado. Miren, el gran problema acá en el Perú es que siempre nosotros, como que cada 5 años, y hablando en un término ya muy usual, reseteamos el Estado. O sea, no, borrón y cuenta nueva y empezamos. No, no debería ser así. Acá en el año 2019 se trabajó una reforma política. Se presentaron 12 proyectos, 6 quedaron en pendiente. Hay una línea base. ¿Podemos tener del Ejecutivo más propuestas? También. Es muy probable que desde la sociedad civil también vengan más propuestas, perfecto. Pero todo eso, si se trata de un proceso de reforma política, tiene que ser tratado única y exclusivamente en el Parlamento. Entonces, ahora, y me parece cada día con su afán, vayamos al hecho de que el Parlamento el día de mañana, como bien les ha pedido la presidenta que los ha exhortado a que lo hagan, resuelvan el tema del adelanto de elecciones. Pero ojo que ese proyecto de ley no es el que ha enviado la presidenta de la República, es un proyecto de ley de la congresista Susel Paredes y Digna Calle.
de adelanto de elecciones bajo otros términos, no sé si son exactamente iguales a los que ustedes han presentado como Ejecutivo. Pueden haber infinidad de proyectos. Ajá. Hay materias que se discute que tiene 4, 5, 6, 7, 8 proyectos sobre la misma materia, claro, variando las fórmulas. Lo que finalmente se tiene que tener en cuenta acá es el dictamen y cuando este pasa a ser un autógrafo una vez que es aprobado por el Congreso y para que se transforme en ley. Entonces, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de una reforma constitucional. Que es muy importante. Así es. Ministro, ¿y el día que usted vio la votación, cuando vimos a estos congresistas, oficialistas con los carteles de la Asamblea Constituyente ya urgente, cuando vemos las marchas en las calles, Asamblea Constituyente, lo queremos, como un requerimiento de la población en muchas ciudades del país? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Es más, hablábamos con nuestro compañero, el cronista parlamentario de Panamericana Televisión, Álvaro Cisneros, que él precisa que es muy difícil que finalmente esta reconsideración de adelanto de elecciones prospere, porque la izquierda está solicitando sí o sí Asamblea Constituyente como inclusive un referendo dentro de estas elecciones generales. Pero me estás hablando de otro poder del Estado. Esto sería muy bueno preguntárselo directamente a los actores involucrados. ¿Sabes por qué? Porque mira, la izquierda, esto de izquierda, derecha y centro tiene bastante relatividad, pero vayamos a lo práctico, izquierda, derecha y centro. Si la izquierda está a favor de esta propuesta, tiene una representación con algunas bancadas que son de esta línea. Y si para ellos la bandera es la Asamblea Constituyente, bueno, democráticamente plantearán el tema dentro del Congreso y se discutirá pues ese tema del adelanto de elecciones y de la Asamblea Constituyente. Pero usted también sabe que hay que ser políticos y también la Presidenta de la República ha dicho que ahora quiere un premier con una línea más política, precisamente para llegar a estos acuerdos, a estas negociaciones que se necesitan para que las cosas avancen. Es decir, es importante también tener una gente que pueda llegar a puntos de acuerdo y no nos quedemos solamente en buenas intenciones. La propuesta del Ejecutivo va en la línea del adelanto de elecciones. Nos hemos centrado en eso. Y en lo que se refiere al otro tema, es un tema que legítimamente se puede plantear en el Parlamento y responde ya al quehacer del Parlamento. Nosotros desde el Ejecutivo, y en eso, y te agradezco que me permitas marcar una línea, justamente en base a lo que también dice la Presidenta de la República, nosotros del Ejecutivo hemos cumplido con presentar el proyecto de ley de adelanto de elecciones. No nos aferramos al poder. Si tenemos que irnos el 2023 o el 2024, nos vamos el 2023 o el 2024. Si en el año 2023 se decide hacer las elecciones, como muchos dicen, en 4 meses, en 9 meses o en un año, se hará de acuerdo a lo que determine el Congreso de la República, que es el que tiene la prerrogativa para hacerlo. Nosotros vamos a acatar lo que diga el Congreso. Y si el otro tema de la Asamblea Constituyente lo quieren tratar en el Congreso, perfecto, pero no es una propuesta que haya presentado el Ejecutivo. Muchas gracias, ministro de Justicia, el señor José Tello Alfaro. Muy amable y esperemos que pronto se lleguen a las soluciones que tanto necesita el país.